A mí no me importa nada de ese ser humano, así si existe. O sea que no te importa si yo ahora pongo la parte en que te dice eso. No, no Qué me suerte, importa porque a mí me nada. encanta cuando te lo dice, está buenísimo. Igual charlamos con él y tiene la mejor, ¿eh? ¿Querés ver lo que decía? Vamos a ver lo que Dale. decía. No, basta. Ya entramos en una mediocridad horrible. Parecerte a Beatriz Salomón y ¿sabés a quién te pareces? Al hipopótamo en Pampernick. Oye, ¿qué haces ahí en Va por Vos? ¿Seguís mintiendo? Yo quiero que te pares arriba de una balanza y que muestres que bajaste 10 kilos, oye. Nunca, pero nunca dejarás de ser el hipopótamo de Pampernick, aunque bajes 20 o 30, porque eso te hizo famoso, gracias a mi frase te hiciste famoso. Oye, pará de lipoaspirarte, porque vos mismo dijiste que está lipoaspirado desde el cuello hasta los tobillos. ¿Sabes qué pasa con los que lipoaspiran y los que se lipoaspiran y después se engordan? Se vuelven un matambre, oye, un matambre, porque engordan todo así, todo así. Cuídate, oye, ¿eh? Cuídate porque no te creo nada. ¿Vos andás diciendo que estás llegando a la cima? ¿Sabes a qué cima vas a llegar vos? A la cima rellena con papa que te vas a comer esta noche. Es mentira, ¿qué vas a adelgazar? Si usás faja. A ver, levántate la remera y mostrá la cintura, a ver si no tenés faja. Siempre que vas a una nota te fajás, que no podés ni respirar, sos un mentiroso, oye, no te creo nada. Y ojo lo que vas a decir de mí, ¿eh? Ojo lo que vas a decir de mí, porque mañana o lunes voy ahí y te contesto, ¿eh? Oye, ¿mañana cumplís años? 40, cambiaste de cifra, 4-0. Bueno, no se te notan. Igual con todo lo que tenés hecho, pareces mucho más, como de 38, 39. Así que los cumplas muy feliz, que se te cumplan todos tus deseos y que sigas adelgazando. ¿Qué te atiende, el doctor Cormillot? Mirá que le tenés que contar la verdad al doctor, ¿eh? Mirá que le tenés que decir que a la noche, abrís el tinto y le das fuerte, viejo, ¿eh? Esos rollitos de acá no es tanto de comida. Esos rollitos de ahí son de chupi, oye, pará que le das y le das mucho. Contale al doctor que debe estar por ahí cerca, contale la verdad, oye, te pido por favor, y feliz cumpleaños, chao. Pará, primero, ¿cumplís años mañana? Cumpleaños mañana y sabés que me pareces un horror vos, toda tu producción y una falta de respeto hacia el doctor Cormillot haber puesto esta nota de este ser inmundo al aire. Yo Realmente, pido disculpas, Federica, honestamente, me pareces un espanto. Toda tu producción y vos. Yo te pido mil disculpas. Honestamente, yo no sabía que me parece decía todo esto. un espanto y una gran falta de respeto hacia una persona, ¿viste? Entiendo que te hayas ofendido. La idea era en realidad tomarlo desde el lado del humor y reírse. No, yo no puedo tomarlo desde el lado del humor. Alguien que te está diciendo borracho. Si yo te digo borracha vos o drogadicta, ¿qué me vas a decir? Pensé que se tomaba desde el lado del humor. Yo te pido disculpas. Viste, acá estoy y vine a este programa siempre por el doctor Cormillot. No, si no, no hubiese venido nunca, jamás. Es más, estuve siendo del contrato del canal y nunca vine porque me han invitado 14 millones de veces. Yo te pido Entonces me parece un horror y un espanto teniendo acá una señora periodista como Laura Ufal, que es una gordita divina, y él está hablando y está haciendo antología. ¿Pero qué es esto, doctor? Es un horror. No, me parece un espanto. Entiendo que te hayas ofendido. Yo creo que en realidad el tono del reportaje era en realidad en broma y quizás te ofendió y te pido mil disculpas si tenés razón por haberte sentido ofendido. En broma no se puede tomar algo así. Te repito, yo entiendo que te ofendas, no fue la idea hacerte... No me ofendo, me parece una falta terrible y de respeto. L. A diversidad corporal desde la experiencia. De los activismos gordos situados. Por Nicolás Cuello. 2. Escritor e investigador de CONICET. Coautor del libro Cuerpos sin patrones. Resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne. Madreselva, 2016. Primero quisiera agradecer la invitación, agradecer tener un diálogo con el resto de las integrantes de esta mesa virtual y retomar algunas de las cuestiones que comentó Laura. Yo pienso que uno de los aportes más importantes que podemos llegar a hacer en este momento que considero estratégico y oportuno para pensar críticamente la relación de este contexto en particular en donde pareciera haber un aumento de la violencia hacia los cuerpos gordos, es propulsar debates que, como decía Laura, expresen un mayor grado de conexión y de formas de alianzas interseccionales con las distintas realidades que están unidas a las formas de violencias que experimentan los cuerpos, en particular los de las personas gordas. Algo que me parece interesante para comenzar, y que me gustaría compartir, es que en torno a la especificidad de este tema siempre suele haber una tensión moral. Es decir, en relación al debate sobre los ideales de belleza, o sobre los estereotipos de belleza, pareciera ser que hubiera otras conversaciones que realmente importan, que son las de fondo, que son conversaciones duras desde donde, por lo general, se piensa la intervención del Estado, desde donde, en general, se piensan los regímenes económicos que involucran al cuerpo, desde donde, por lo general, está la política llamada, en serio,
Regímenes jerárquicos que devalúan la complejidad de algunas conversaciones, que urge desmontar. En ese sentido pienso que tenemos que tomar de los feminismos esas formas de criticar la feminización abyecta que se hace de algunas dimensiones de la política, digamos, tomar ese empuje epistemológico que producen los feminismos y torcer esa balanza moral para, justamente, darle y encontrarle nuevas formas de profundidad al debate sobre los ideales y los estereotipos de belleza. Estoy profundamente de acuerdo con la caracterización que hace Laura. Ciertas narrativas reflexivas en torno a estos temas se identifican mayoritariamente con una categoría que habría que seguir problematizando, o, por lo pronto, quienes se identifican en ella, es decir, en la positividad corporal, tendrían que tomarse el trabajo de definir colectivamente qué entienden por eso y consensuar características geolocalizadas de esta denominación que de hecho circula cada vez más, para así poder abordar el problema desde un origen claro, desde una historia común y desde objetivos relativamente expresos que vuelvan explícitas cuáles son sus expectativas de transformación en torno a dicho problema. Insisto, creo que estamos en un momento problemático de eso que se entiende por el body positive, formatos de carácter más liberal que restringen la posibilidad de hacer algo con este problema en torno a la opresión de los cuerpos gordos. Digo liberales en el sentido de que plantean modificaciones que están siempre en un marco bastante contenido, casi resguarda. No, un resguardo político que no permite, si se quiere, presionar sobre estructuras más longevas o ancestrales desde las que uno también puede pensar la historia de la opresión de los cuerpos gordos, y creo que hacer una crítica a este lenguaje que los medios de comunicación están naturalizando, permite observar de qué forma la inclusión performativa, comercial y multicultural de todas las diferencias puede inducir formas de vaciamiento de aquello que los movimientos sociales hemos dado en llamar diversidad corporal. Hoy pareciera ser que el término, diversidad corporal, se nos es expropiado para significar otra forma más desde la positividad corporal, pero los movimientos de la diversidad RAL somos movimientos con historias globales, interconectadas, críticas y, sobre todo, tenemos como horizonte de discusión los efectos en curso de la patologización de nuestras diferencias. Los reclamos por una transformación social basada en la accesibilidad, por nuestro derecho a vivir autónomamente la experiencia de nuestras diferencias corporales que, además, no sola mente incluyen la gordura sino que también incluyen la diversidad funcional, la neuroatipicidad, los rasgos característicos de los cuerpos intersex, entre muchos otros en los que, por supuesto, se incluyen las trayectorias trans y travestis también. Eso es lo que hemos construido como movimiento, e insisto, en este país hemos heredado esa tradición política especialmente del activismo trans y del activismo intersex, y sobre todo de Mauro Cabral, que es un referente ineludible en la discusión compleja sobre lo que puede ser, lo que puede devenir y prometernos la diversidad corporal. Pero a pesar de que sostengo y comparto una crítica urgente y radical sobre los dos en que las corporaciones han incluido y han convertido un significante como la positividad corporal, o la inclusión de la diversidad de los cuerpos, en algo casi vacío, así y todo me parece importante no renunciar a la discusión política en torno a lo que implica un ideal de belleza y un ideal de fealdad, y creo que, por lo general, todo el mundo se preocupa más por expandir el concepto de belleza y que todos seamos incluidos dentro de la experiencia de lo bello. Mientras que todo el mundo está mirando la belleza, y todo el mundo quiere reclamar su lugar dentro de la belleza, a mí me parece que es más interesante pensar en quienes nos reunimos del otro lado de lo bello, quienes nos reunimos del lado de la fealdad, o del lado de esa, digamos, suerte de alianza aberrante, monstruosa, en la que siempre vamos a encontrar los mismos tipos de cuerpos, que por lo general somos los cuerpos marrones, negros, discas, gordos, trans, travestis, y la historia de la fealdad, o de la inadecuación a lo bello, la historia de cómo estos cuerpos sistemáticamente han sido derramados de estos estereotipos de belleza. No es lamentada historia del fracaso ante el imperativo exitista de la autoestima individual, ni la descontextualizada historia de la exigencia empresarial de la autorrealización fitness o la sionista historia moral del deseo de autosuperación para pertenecer a lo normal, es ante todo la historia de la deshumanización colonial, su condición de posibilidad, y es la historia, además, que persiste detrás de todas las estructuras estatales que luego son las que posibilitan o cibilitan redactar y efectivizar políticas públicas que puedan visibilizar que existen lateralmente dentro de las categorías constitutivas de su lenguaje como ciudadanía, sociedad, como pueblo, cuerpos basuras que se reúnen del otro lado del estereotipo de belleza, que a pesar de la violencia persisten con agencia en imaginar marcos diferenciales para una vida íntegra. A mí, me parece interesante pensar y redimensionar la discusión política en torno a los estereotipos corporales justamente por esto, porque permite por contraposición saber, entender, o poder diagramar les son las alianzas que necesitan ser construidas para poder complejizar los múltiples lenguajes a partir de los cuales se expresa la violencia capacitista colonial, y la dad de sus efectos, incluso en los modos en que podemos o no hablar, sobre qué temas y bajo qué temperaturas, y siguiendo cuáles objetivos políticos. Los cuerpos que están corridos de las normas estereotipantes de la belleza no solamen te tienen que lidiar con los efectos de una severa discriminación que anuda colonialismo, citismo, patriarcado y cisexismo, como ya hemos nombrado. La inadecuación al estereotipo de belleza no es una forma de violencia menor, sino que es una de las tantas formas en las que se materializa la privación de derechos. La discriminación sobre las diferencias corporales, insisto, es ante todo una realidad material, que funciona como garantía para la extensión de muchas
Formas de violencia, ya sea física, económica, sexual o psicológica, que atravesamos todos los cuerpos que estamos derramados de esos ideales normativos. Me parece que es importante reconfigurar el estatuto de esta discusión para, si se quiere, desneoliberalizarla, en el sentido de quitarla de esas discusiones o reflexiones que inscriben este tipo de debate sobre la sensación personal, la individualidad o el autorreconocimiento. No, y que podríamos tranquilamente pensar que tienen que ver mucho con el tipo de lugar que ocupan hoy las redes sociales en nuestra vida, que son las narraciones del ego y los medios, donde ponemos a jugar un capital para la construcción docilizante, indolente y obsecuente de la subjetividad. Si podemos dar un paso adelante en cómo usar críticamente la discusión de los estereotipos de belleza, creo que podemos generar conversaciones aún más críticas y discusio. Nes materiales en el sentido de cómo la producción de cuerpos no deseados, como la producción de las diferencias y sus economías morales, libidinales y políticas, es la razón y es la historia de esos cuerpos no reconocidos, esos cuerpos a los cuales no se aspira. Esos cuerpos que hay que eliminar, esos cuerpos que no pueden ser, que en otra forma de decir, son esas vidas que no merecen ser vividas, no. Algunas formas de activismo crítico que pensamos la gordura en este país, la entiende. Mos de una manera relacional, no creamos identidades sustanciales sobre qué es lo que define necesariamente la experiencia de una persona gorda, pero damos cuenta de que muchas veces la gordura puede ser, en mayor o menor medida, un elemento disruptivo en la microfísica de lo común. Por algo la gordura es perdonada en las personas mayores, por algo la gordura es perdonada después de que quienes tienen capacidad de reproducción se reproducen, por algo la gordura es perdonada después de que algunos cuerpos masculinos actúan la figura paterna, y pensando o prestando atención a los datos que libera el informe de INADI, eso quiere decir que hay un momento específico en el que aparecen con mayor frecuencia estas formas de violencia que tiene que ver, por ejemplo, con cierto momento formativo de la juventud y del periodo reproductivo de la adultez. Creo que pensar críticamente los modos de deshumanización, los modos de animalización de esos cuerpos corridos del ideal de belleza, puede ser una forma, insisto, material para pensar la deshumanización, la desrealización de la agencia de algunos sujetos, y su impacto en el no reconocimiento social e institucional que impide diálogos críticos desde los que poder construir políticas públicas que materialicen las transformaciones reales que necesitamos las personas gordas y un montón de otras personas que tenemos diferencias corporales que no son reconocidas, cuidadas ni incluidas en la programación de una vida digna por parte del Estado. Para esto, también es importante ver cómo se instrumentaliza, muchas veces, la intensidad de la violencia de estos estereotipos para reorganizar la experiencia de los cuerpos gordos que nos corremos, sobre todo, de las normas heterosexuales, reproductivas, familia, ristas y también de todos los guiones que impone la blanquitud en las formas legítimas de lo cotidiano. Ya para terminar, hay algo que me interesa pensar, algo que está mencionado en los informes, en el trabajo que por suerte nos ofrece el INADI y que creo que tenemos que ir profundizando en las relaciones de modo casi imposible de obviar, la alianza que hay entre el estigma, el racismo, las formas de discriminación de clase y las formas de discriminación de la gordura. Creo que ese conjunto es una gran conversación que podemos tener, además de los señalamientos de Laura a los cuales me sumo, insisto, afirmo y agradezco, sobre la justicia alimentaria, que es algo que urge y va a urgir de acá en adelante bajo los efectos adversos que dejará la precarización económica producto de la cuarentena. Por último, y en relación a este panorama que se abre, en el que podremos seguir profundizando los modos en que son representados, desclasificados y no reconocidos los cuerpos gordos, me parece importante pronunciar un agradecimiento público a quienes ponen el cuerpo, quienes están presentes dan dos respuestas a los efectos de esta crisis global que, en su mayoría, suelen ser cuerpos que intersectan estas diferencias de las que se habló en la mesa, como es el caso de la militante recientemente fallecida Ramona Medina, y por eso no solo quisiera expresar un deseo de justicia ante las inclemencias y precariedades estructurales que dejaron abandonada su vida como la de su comunidad, exponiendo sus cuerpos, sino también, en este justo nombrar, repetir su nombre como un acto persistente de memoria. El caso de Sarah Baartman, Cuerpos no hegemónicos y racismo, por Sandra Chagas. 3. Activista negra candombera, defensora de los derechos humanos de personas afrodescendientes, lesbiana y feminista. Muchas gracias a las otros y otras panelistas. Muchas gracias por la invitación. Tanto a Ornella Infante como a María Maga, compañera activista. Les agradezco que en esta oportunidad me hayan convocado, lo cual me llamó muchísimo la atención, específicamente porque este conversatorio es sobre activismo gordo. Voy a hacer una presentación que, más que hablada, va a ser un poco leída porque me he tomado el trabajo de poder sacar un poco más de lo nuestro, no, de lo que nos compete a nosotras las mujeres negras afrodescendientes, del colectivo LGBT, del activismo gorde, negre, del movimiento body positive. ¿Cuál será la mejor forma de llamarlos? Estuve pensando y repensando cómo podríamos reconstruir un posicionamiento hegemónico desde nuestras corporalidades e interseccionalidad que nos habita, cuando a las identidades negras y afrodescendientes no las ven, cuando te atraviesan miles de racismos macros y micros. Me pregunté por qué María Maga me llamó a mí para dar la voz y perspectiva de este activismo gordo, desde la apropiación de nuestras cuerpas no hegemónicas, visiblemente negras, visiblemente afros, visiblemente gordes. Es desde ahí que recordé a Sara
Bartman, quien fue tal vez la más famosa de por lo menos 2 esclavas de las etnias Khoikhoi. Llevadas a Europa a principios del siglo XIX para ser exhibidas como atracción circense, al estilo de la mujer barbuda. Su nombre, artístico, era la Venus Hotentote. En esa época, el término Hottentot era peyorativo y lo utilizaban los holandeses para referirse a las personas de la etnia Khoikhoi. Sarah Bartman nació en el año 1789, en Rio Gamtus, Sudáfrica. Durante su adolescencia emigró a Cape Flats, cerca de Ciudad del Cabo, donde terminó siendo esclava de unos granjeros y vivió en una pequeña cabaña hasta 1810. Ese año fue vendida al doctor británico William Dunlop, quien la persuadió para irse con él hacia Inglaterra. Lo que Dunlop deseaba era presentarla en su circo como una rareza y hacer dinero con su figura, que exhibía una lación de grasa en los glúteos llamada esteatopigia. No vamos a presentar la imagen de Sarah. Quien le interese lo puede buscar tranquilamente en Wikipedia. Según las crónicas, Sarah era obligada a desfilar desnuda en una plataforma de 2 pies de altura, así como a obedecer a su guardián cuando éste le ordenaba cómo actuar sobre él. Escenario. Además, por un pago extra los espectadores podían tocar sus exuberantes glúteos. Estas presentaciones eran llevadas a cabo mientras se debatía la abolición de la esclavitud. Debido a la manera en que era tratada, hubo protestas en Londres cuestionando su explotación. Incluso, el circo en el que la exhibían recibió presiones y estuvo a punto de ser clausurado, ya que Sarah Bartman no participaba voluntariamente en él. Pero el Dr. Dunlop terminó demostrando que ella estaba de acuerdo, presentando un contrato que ella había firmado. Hasta hoy se duda que Sarah haya conocido o firmado aquel documento. Finalmente, una sociedad benéfica solicitó la prohibición del espectáculo y Sarah fue vada ante los tribunales. Este fue el final del negocio en Inglaterra. Sin embargo, al terminar ese circo, Sarah fue trasladada a París, donde un domador de fieras la exhibió durante 15 meses más. En Francia, Sarah atrajo la atención de científicos franceses, en particular, la de Georges Cuvier, quien la describió como una mujer inteligente, de excelente memoria y que hablaba fluidamente el holandés. Saben, en el tiempo en que los parisinos perdieron interés en su espectáculo, Sarah fue forzada a prostituirse. Sarah no pudo resistir el clima frío, la cultura europea ni el abuso de su cuerpo. Sola, con problemas de salud y con una adicción al alcohol, falleció el 29 de diciembre de 1815, a la edad de 25 años, 5 años después de haber salido de su África natal. A menos de 24 horas de su deceso, la comunidad científica parisina se reunió para realizar su autopsia. Luego de que Cuvier hiciera un vaciado en yeso de su cuerpo, los resultados de la autopsia fueron publicados. Bien su esqueleto, su cerebro y sus genitales estuvieron en exposición en el Museo del Hombre de París. Sus genitales, sobre todo, durante mucho tiempo fueron objeto de gran curiosidad por poseer la característica llamada sinus pudoris, que es una elongación de los labios menores de la vagina, propio de las mujeres Khoikhoi. Sus restos fueron expuestos al público durante más de 160 años. En 1994, el entonces presidente de Sudáfrica Nelson Mandela, después de la victoria del Congreso Nacional Africano en las elecciones generales de ese país, realizó una petición formal al presidente francés François Mitterrand para que sus restos fueran devueltos a su patria, del cual recibió la mesa de que los restos de Sarah Bartman volverían a su país de origen. Después de muchos problemas legales y debates en la Asamblea, Francia accedió al pedido el 6 de marzo del 2002. Luego de 160 años de exhibición, los restos de Sarah fueron retirados del museo en 1994 y finalmente fue devuelta ahí. Sepultada el 9 de agosto del 2002, Día de la Mujer en su país, en una región cercana del río Gamtus, en Cabo, lugar donde nació. Actualmente, Sarah Bartman es considerada un símbolo nacional en Sudáfrica. Toda la vida convivimos con el estigma de la obesidad. En mi casa, junto a mi madre. Una mujer gorda, que no tenía ningún tipo de complejidad con su cuerpo grande ni con la ropa que usara, que andaba por la vida con su libertad y me enseñó esos valores. El problema era la mirada de lesotres, que es lo que nos coloca en el lugar de la discriminación. Más aún cuando, por tu gordura, antes, tenés que demostrar valía ante el racismo. Para nosotras, las negras gordas, esta doble estigmatización, racismo y gordura, son un combo difícil de sobrellevar. Cuando una persona gorda se encuentra con el biologicismo dico que sostiene que un cuerpo con más de 100 kilos es obesidad mórbida, la diagnostican médicamente. Existe toda una carga de la salud de enfermedad que recae sobre nosotros, porque no somos capaces de seguir una dieta para mejorar o porque no hacemos el esfuerzo necesario. Los aspectos físicos idealizados desde las pantallas de los televisores son reproducidos por comunicadores sociales que muchas veces no dudan en atacar a las gordas y no se lan sobre su racismo sobre nuestras cuerpos. Sin embargo, el componente genético cuenta la historia de una persona. Siempre le decía a mi madre, mamá, vos en África serías una mujer adorada. Con su cuerpo ella tenía muchas más probabilidades de supervivencia y siempre seremos las más cadas. Si no, indaguemos en los tiempos de la esclavatura y observemos quiénes eran las nanas de leche. Hay un artículo que apareció en abril en la página de Afroféminas, del que quisiera tacar 2 o 3 cositas. Todos los días, más y más mujeres gordas se vuelven invisibles en él. Movimiento Body Positive, movimiento que surgió de la lucha contra la gordofobia y ha ganado importancia en los medios y en la publicidad. Sin embargo, junto con esto, las discusiones reales que proponen y la transformación social para romper prejuicios se está ahogando en un mar de cuerpos que siguen el patrón y, contrariamente, se exaltan como subversivos.
El movimiento de liberación nació a través de la unión de los cuerpos marginados sí, a pesar de la opresión que sufrían, se colocaban como agentes capaces de practicar el amor pro. Guión. Pío, juntas mujeres negras y gordas, trans, queer, personas con discapacidad se organizaron en un movimiento que reivindicó sus derechos y cuestionó los prejuicios estructurales que les impiden vivir plenamente. Simplemente les pido que no pensemos solamente en el movimiento como un guión. Miento que nos va a encontrar y nos va a poder solucionar todos los problemas. Creo que hay que transversalizar. A lo que dijeron hoy, se hablaba de clasismo y patriarcado, yo agregaría el racismo. Y es entonces cuando entiendo el porqué de esta invitación de María Maga. El racismo para nosotras y para nosotres, las cuerpas no hegemónicos, significa mucho, porque a la vez tenemos que vivir con esta doble estigmatización de gordura y de gritud. Es fundamental que sea primordial denunciar el racismo, el patriarcado y el clasismo, ya que nos colocan continuamente en un plano y en un lugar de desigualdad. No podemos hablar de activismo gordo sin la presencia de las mujeres negras, pero tampoco podemos hablar de un activismo donde la interseccionalidad no esté también acá sentada, alguna compañera indígena que a lo mejor no activa en el activismo gordo pero que sí también sufre la estigmatización por ser indígena. Toda la lucha del feminismo negro sufrió la eliminación, desde las contribuciones del fragio. Y no lo digo yo, lo ha dicho básicamente Angela Davis, quien enfrentó los problemas que tuvo con las feministas blancas, cuando éstas se negaron a apoyar completamente la emancipación de nosotras las negras, manipulando la información para dañar a las organizaciones también dirigidas por las mujeres negras. Por eso tenemos que pensar muy claramente qué es lo que vamos a construir, y si vamos a construir una agenda que transversalice desde nuestras corporalidades todo lo que tenga que ver con el racismo estructural y muchas veces nal que nos toca vivir. Así que agradezco mucho que me hayan escuchado y que pueda hacer un gran aporte a esta construcción de este nuevo momento del INADI, en el cual las negras, las indígenas, las lesbianas, las trans, las queer y más, tengamos esa voz.